Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Alzo mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Alzo mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad en esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú. En tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca, donde te encuentras, en el lugar secreto. A tus pies me rindo,
pues toda tu gloria quiero ver. Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú. En tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentras, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentras, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Le damos gracias a Dios de verdad por el privilegio que nosotros tenemos de ser partícipes en estos tiempos de adoración, tiempos de exaltar y de glorificar su nombre. Y ahora yo te invito para que tú, desde el lugar que nos estás acompañando, no importa el día que sea, no importa en el momento que tú estés mirando esta transmisión, yo te invito para que tú cierres tus ojos, para que me acompañes en un tiempo de intersección, un tiempo de oración por nuestra tierra, por nuestra familia, por cada uno de los venezolanos que está dentro de Venezuela y que está fuera del país. Cierra tus ojos. Padre, venimos, Señor, en esta hora delante de tu presencia, Dios mío, alabando tu nombre, glorificando tu santo nombre, Señor, dándote toda la gloria, porque solamente tú, Padre eterno, eres digno de ser adorado, solamente tú, Señor, eres digno de ser exaltado, solamente, Señor, tú eres digno de toda honor y de toda honra. En esta hora, mi Dios amado, ponemos delante de ti, Señor, a Venezuela. Padre, junto con mis hermanos, levantamos un clamor, oh Dios, por esta tierra, Señor. Tierra, Padre, donde fluye leche y miel. Padre, nosotros clamamos a ti para que, Señor, cese la violencia en medio, Dios, de nuestra tierra. Señor, nosotros clamamos a ti, Padre, para que se produzca una reconciliación en medio, Dios mío, de nuestro país. Señor, para que cese toda muerte violenta, para que cese, Señor, todo tipo de agresión, oh Dios, dentro de nuestro país, Señor. Padre, ponemos delante de ti todos los que están ocupando lugar, Señor, de eminencia. Tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos orar por ello para que podamos vivir quieta y reposadamente. Señor, nosotros sabemos que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario también por ello.
Padre, trae espíritu, Señor, de arrepentimiento en la vida, Señor, de cada uno de ellos, que mire, oh Dios, Señor, hacia la cruz del Calvario, que vuelvan, Señor, su rostro a ti, que se arrepientan, Señor, de sus pecados, Padre, que entiendan, Dios mío, que ellos están ahí porque fuiste tú, Señor, que los colocaste, porque solamente tú, Señor, colocas y quitas reyes, Padre. Señor, también oramos, Dios mío, por los enfermos en medio, Señor, de Venezuela. Padre, te pedimos, Señor, para que seas tú, Dios, permitiendo, Señor, que los recursos, que las medicinas lleguen, Señor, a cada uno de ellos. Te pedimos, Dios mío, para que, Señor, tú continúes obrando milagros, Dios, Señor. Tú hacías milagros antes, tú continúas haciendo milagros, Señor, y nosotros creemos que tú continuarás haciendo milagros. Señor, te pedimos por los venezolanos que están fuera de Venezuela, procurando, Señor, una estabilidad económica, una estabilidad emocional. Padre, que seas tú tocándolo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, abriendo puertas para cada uno de ellos. Oh Dios mío, Señor, para que el que esté buscando empleo, Señor, consiga, Señor, ese empleo. Señor, te clamamos por la familia, Dios. Ha sido un tiempo, Señor, en que las familias han separado, Señor. Padres que han tenido que dar a sus hijos, Señor. Madres que han tenido que dejar a sus hijos, Señor. Te pedimos para que se produzca un reencuentro, Señor, familiar, Dios. Para que esa crisis, Señor, retroceda, Dios mío, y que la familia, que es el diseño que tú has establecido, mi Señor, pueda reencontrarse nuevamente. Señor, te damos a ti toda gloria, Dios mío, y te damos a ti toda honra, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, así como tuvimos un tiempo de adoración, yo te invito para que también seamos partícipes de otra forma de adorar a nuestro Dios. Y es a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de lo que Dios haya puesto en tu corazón para traer a su casa. Realmente es un privilegio como creyente, lo hemos dicho muchas veces, entendemos que nosotros traemos a la casa de Dios de lo que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros solamente devolvemos algo, entendiendo que somos copartícipes de la obra, que somos corresponsables también de la obra. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, que con alegría, Señor, de corazón, participan, Señor, de los diezmos, de las ofrendas, entendiendo, Señor, que has sido tú tocando el corazón de cada uno de ellos. Señor, dándote gracias porque eres tú quien provees, dándote gracias, Señor, porque eres tú quien sustenta, dándote gracias, Dios, porque eres tú el que suples cada una de nuestras necesidades. Señor, nosotros ponemos la administración de esta casa delante de ti, te pedimos sabiduría, Señor, para cada uno de ellos, que pongas discernimiento en cada uno de ellos. Señor, yo también te pido por mis hermanos, aquellos que no han podido ofrendar, aquellos que no han podido diezmar. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo, que seas tú, Señor, supliendo, y que coloques en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, ese anhelo para servir también a nuestros hermanos, para que nosotros podamos estar apercibidos de la necesidad de cada uno de ellos. Te damos a ti, Dios, gloria, honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, sean bienvenidos una vez más a nuestro culto en español. Toca ahora el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Siempre lo he dicho y lo mantengo, realmente es un privilegio, es una gran responsabilidad pararnos aquí y transmitir de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Tiempo donde necesitamos fortalecernos en lo que es la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Hoy traigo para ti un mensaje que es pilar de lo que nosotros entendemos como en el Evangelio de Dios. Aunque no voy a hablar toda la noche, toda la tarde del Evangelio de Dios, quiero sí transmitirte algo que es columna, que es fundamental. Te pido para que me acompañes en el libro de Romanos, en el capítulo 6, del versículo 20 en adelante. Libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 20 en adelante. Recordándote algo que creo que ya te dije en una oportunidad. El libro de Romanos realmente es una carta escrita por el apóstol Pablo
a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, ¿no? La palabra de Dios dice así, y leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice, por cuanto erais, dice la Escritura, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te repito el versículo 23, que es el versículo principal para nosotros esta noche. Porque la paga, dice la Escritura, la Santa Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo, haciendo mención de que la paga del pecado es muerte, evidentemente no está hablando de muerte física. El pecado, hay algunas o varias definiciones de lo que es el pecado, pero de una manera muy global nosotros podemos hablar de que el pecado es rebelión contra Dios, el pecado es desobediencia a Dios, el pecado es apartarnos de lo que es la voluntad de Dios. Y el pecado, esta rebelión, esta desobediencia, este apartarnos de la voluntad de Dios, esto tiene consecuencias. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 23, él nos dice que la paga del pecado es muerte. Y como te decía al principio, él no está hablando de una muerte física. El apóstol Pablo nos está hablando de una muerte espiritual. El pecado como consecuencia trae una muerte espiritual para cada uno de nosotros, una muerte que se puede traducir en una separación de Dios. Vivir separados de Dios, vivir apartados de Dios. El pecado entonces tiene una consecuencia. Ahora, nosotros como creyentes hay un concepto que nosotros deberíamos conocer, hay un concepto que nosotros deberíamos manejar, y es el concepto de expiación. De igual manera, como te decía, de una forma, hablaba del pecado de una forma global, de una forma también así muy general, hablar de expiación, nosotros estamos hablando es de cumplir un castigo. Cuando hablamos de expiación es de cumplir un castigo. Ahora, para tener una mejor comprensión, para tener un mejor entendimiento de lo que es la expiación, deberíamos irnos un poco atrás al libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulo 16, no voy a leer todo el capítulo, yo te recomiendo para que tú lo leas en tu casa, no te voy a leer todo el capítulo, pero en este capítulo del libro de Levíticos, capítulo 16, se introduce, yo creo que queda muy claro qué es la expiación. En ese momento veíamos que cuando el pueblo cometía un pecado, cuando el individuo cometía un pecado, era necesario ofrecer un sacrificio, y un sacrificio que me permitía reconciliarme con Dios. De alguna manera podríamos decir un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Ahora, el procedimiento era, se llevaba un macho cabrío para el templo, el sacerdote en primer lugar, él ofrecía un macho cabrío para perdón de sus pecados y perdón de los pecados de su familia. Era lo primero que él hacía. Y luego que él hacía esto, él estaba capacitado entonces para ofrecer sacrificios por el pueblo, para hacer, podríamos decir, de una especie de mediador por el pueblo. Entonces se llevaban 2 machos cabríos más. El primero, y yo creo que pongas atención a esta parte, el primero era tomado por el sacerdote, era degollado por el sacerdote, y la sangre que derramaba este macho cabrío era esparcida al frente y encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Yo creo que definitivamente el objeto más sagrado, ¿no?
y dentro del arca estaban las tablas de los mandamientos, estaba el maná, estaba la vara de Aarón que había florecido. Entonces, la sangre era esparcida sobre y al frente del propiciatorio. Era lo primero que hacía. Y el otro macho cabrío, que era tomado por el sacerdote, él colocaba las manos sobre él, macho cabrío, se confesaban los pecados del pueblo sobre este macho cabrío, y este macho cabrío era sacado de la ciudad, era llevado lejos, fuera de las murallas de la ciudad, lejos de la presencia de Dios. Representaba algo de esta manera. Ahí es cuando nosotros vemos el Salmo 103 en el versículo 12, Salmo 103, versículo 12, que el Señor dice que así como está el oriente, así como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios nuestras rebeliones. Bueno, esto más o menos asemeja esto que nos muestra el Salmo 113. Ahora, este tipo de sacrificio tenía que hacerse de forma regular, se tenía que hacer de forma periódica, porque nuevamente el pueblo pecaba, nuevamente se tenían que hacer los sacrificios y nuevamente se cumplía este ciclo, porque la raíz del problema se mantenía. Ahora, cuando nosotros nos venimos un poco más adelante en el libro de Hebreo, y si estás anotando, te recomendaría que leyeras todo el libro de Hebreo, pero en el libro de Hebreos, capítulos 9, capítulo 8, capítulo 9, el autor del libro de Hebreo, él nos dice que estas cosas que se hacían allá en el Antiguo Testamento, estas cosas que se describen en el libro de Levítico que hacía en el pueblo hebreo para reconciliarse con Dios, para satisfacer de alguna manera la justicia de Dios, dice que eran símbolos y sombras de algo que estaba por venir, de lo que iba a acontecer, eran símbolos y sombras de lo que iban a acontecer. El mismo autor del libro de Hebreo, él nos dice que algo que es bien interesante, él dice que la sangre de toros y la sangre de machos cabríos no quitaba el pecado. Eso lo puedes ver en el capítulo 10 de Hebreo. No quitaba el pecado. Entonces, uno se pregunta cómo entonces, si esto no quitaba el pecado, ¿cómo había reconciliación? ¿Cómo había perdón de pecados? ¿Cómo se justificaba? Bueno, definitivamente era por fe. Era por la fe que ellos tenían en las promesas de Dios. Era su fe puesta en las promesas. Aun cuando ellos no sabían que eso era símbolo y sombra de algo que iba a acontecer, la fe en las promesas, la fe en la palabra de Dios, era lo que traía perdón para el pecado de ellos. En el libro de Juan, en el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando el profeta Juan, el apóstol Juan lo describe de esta manera, cuando el profeta Juan ve a Jesús, el profeta estaba bautizando ahí en el río Jordán, y cuando él ve a Jesús, él lo llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ve a Jesús que se acerca y dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo creo que ya tú vas entendiendo hacia dónde te quiero llevar. Entonces, en el antiguo Egipto veíamos que teníamos un sacrificio que tenía que hacerse de forma recurrente, porque nuevamente el pueblo caía en pecado, nuevamente estábamos en este ciclo, no era un sacrificio único, pero vemos ahora en el Nuevo Testamento que cuando el profeta Juan ve a nuestro Señor Jesús, inmediatamente lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos es que nos creemos lo suficientemente buenos, ¿no? Muchas religiones enseñan, lamentablemente te enseñan que por medio de obras puede haber una reconciliación con Dios. Y eso está totalmente alejado de lo que está establecido en la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia nos enseña, Romanos capítulo 3, versículo 10, en primer lugar aquí la Biblia nos enseña, dice, como está escrito, no hay justo, ni uno, ni aún uno, dice la Escritura, no hay justo, ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Posiblemente tú podrás decir, bueno, pero es que yo no soy tan malo entonces, bueno, de repente no soy justo, de repente no soy bueno, pero bueno, si yo me comparo con un asesino, si yo me comparo con un violador, bueno, no soy tan malo. El asunto es que nosotros, por nuestros propios medios, de ninguna manera nos podíamos reconciliar con Dios. Nosotros pecamos delante de los ojos de Dios. No existe algo llamado un pecadómetro para decir que existe un pecado más pequeño y para decir que existe un pecado grande. Existe una desobediencia a Dios, existe una rebelión contra Dios, existe un alejamiento de la voluntad de Dios y tiene que haber un medio entonces para nosotros podernos reconciliar con Dios, sin importar lo que tú hayas hecho. No importa cuán grande y no importa cuán pequeño, necesitamos reconciliarnos con Dios. En el mismo capítulo 3, en el versículo 23, capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos, dice todos, no dice algunos y algunos no dice, la Escritura no dice por cuanto todos pecaron. Esto tiene una consecuencia, y es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos experimentando una separación de Dios. Cuando el hombre cayó allá en Génesis 3, a partir de ese momento la humanidad comenzó a experimentar una separación de Dios. Y yo siempre digo que estamos como una especie de espiral que nos va hundiendo cada día más. Y si usted no me cree, bueno, simplemente tiene que mirar a su alrededor. Estamos en ese proceso de descomposición que pareciera que hay momentos como que se acelera, ¿no? Pero todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora la pregunta posiblemente que tú te harás es, ¿y entonces? Pequé contra Dios, me rebelé contra Dios, ahora los sacrificios de los toros y los machos cabríos, a través de eso no consigo perdón de pecado, ¿qué hago? Bueno, yo podía continuar leyendo ahí en el capítulo 3, pero acompáñame a Gálatas, Gálatas capítulo 3 también, libro de Gálatas capítulo 3, versículo 11. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Dice, la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y que por la ley ninguno se justifica. Ya esto te lo estaba diciendo. Para con Dios. Es evidente porque el justo, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿la fe en qué? ¿La fe en quién? El justo por la fe vivirá. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas, vivirá por ella. Versículo 13, Cristo, y es ahí donde yo te quiero llevar, es la fe en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, Él mismo entregó su vida, voluntariamente como Él dice. Cristo, Él mismo se convirtió en maldición. Él dice, se convirtió en maldición, hecho por nosotros maldición. Es decir, fueron mis pecados y fueron mis rebeliones las que Él llevó. Así como en el Antiguo Testamento, Dios le permitía a Israel, decía, bueno, tú pecaste contra mí, tú fuiste desobediente a mí, entonces bueno, yo en mi misericordia y en mi amor, la paga del pecado es muerte, mas yo voy a aceptar un sustituto. Voy a aceptar un sustituto para que ocupe el lugar que tú deberías estar ocupando. Eso mismo acontece con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús aquí en este nuevo pacto, Él toma el lugar que te correspondía a ti, el lugar que me correspondía a mí, y Él se hizo maldición. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra maldición, es importante que nos quitemos un poco ese concepto del cual nos hemos dejado influenciar mucho por las películas de Hollywood. Creemos que maldición es porque tú entras a tu casa y se apaga y se prende la luz, o creemos que maldición es porque un muñeco cobra vida, así tipo Hollywood. No. Cuando nosotros vamos a la Escritura y la Escritura nos habla de maldición, la Biblia nos está hablando de separación de Dios. Maldición es experimentar la separación de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, capítulo 11, es bueno que leas los dos, capítulo 11, del 11 adelante, que el capítulo 30, el Señor dice, coloco delante de ti la bendición y la maldición.
o coloco delante de ti la vida y la muerte. Si hicieras esto, bendición. Si haces esto, tu casa será bendecida, tu trabajo será bendecido, tu familia será bendecido. Si hicieras esto. Pero también pongo delante de ti la maldición. Si tú haces esto, vas a experimentar maldición, vas a experimentar separación de Dios. Lo uno va a hacer que mi presencia te acompañe en todo lo que tú hagas, mientras que lo otro, la maldición, va a llevar a separarte de mí. Vas a vivir oscuridad, vas a vivir alejado de mí. Uno es vida, la otra es muerte. Cuando nosotros hablamos de maldición, estamos hablando de separación de Dios. Nosotros cuando hablamos de las promesas de Dios, si nosotros vemos ahí en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios están asociadas a que nosotros debemos ser obediencia, debe haber obediencia en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo Cristo lleva? ¿Por qué Cristo? ¿Cómo lo describe Isaías, el profeta Isaías, esto de que Jesús lleva sobre él nuestros pecados? En el libro de Isaías, en el capítulo 53, libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 en adelante dice, ciertamente llevó él, y recuerda que esto fue escrito 700 años antes que nuestro Señor Jesús estuviese entre nosotros. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice la Escritura, decía el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese sacrificio sustitutivo, esa es una palabra, vicario, o sea, él tomó voluntariamente el lugar que te correspondía a ti y a mí. Sobre él se fueron colocados todos nuestros pecados. ¿Recuerdas ese chivo, ese cordero que yo te decía, ese macho cabrío que te decía que el sacerdote colocaba sobre él sus manos y confesaba los pecados? Bueno, acontece lo mismo con nuestro Señor Jesús. Sobre él fueron colocados todos tus pecados y todos mis pecados. Y él se hace maldición. Él experimenta la separación de Dios. Por eso es que es nuestro Señor Jesús en la cruz. Hay un momento que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios voltea la mirada de sus hijos, pero no por su hijo, sino porque sobre él estaban tus pecados y estaban mis pecados. El sacrificio que hace nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario es un sacrificio total y es suficiente. Trae reconciliación con el Padre, trae propiciación con nuestro Padre. Es un sacrificio expiatorio y nos hace propicio, nos permite nuevamente restaurar la relación que nosotros teníamos allá en un principio con nuestro Dios. Esa relación que tenía Adán de poder caminar, de poder junto con Dios, de poder hablar. Él restaura esa relación y por eso es que ahora nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros podemos ir a clamar al Padre. Por eso es que podemos ir y orar y recibir respuesta de nuestro Padre, porque Jesús quitó todos nuestros pecados. Él los llevó a esa cruz. Dice el libro de Colosenses, la acta de decreto que nos era contraria, Él la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, hay una diferencia con el sacrificio que se menciona en el Antiguo Testamento. Yo te decía que de tiempo en tiempo se tenía que ofrecer este sacrificio. El caso de nuestro Señor Jesús es un sacrificio perfecto, total, consumado es, dice el Señor. Es un sacrificio perfecto y es total. No hay que estar nuevamente haciéndolo constantemente. Y posiblemente tú estás separado, posiblemente tú tienes alguna duda, posiblemente tú estás pensando, cónchale, no soy lo suficientemente digno. Para Jesús sí lo era. Él te conocía desde la eternidad pasada. Y Él aún así conociendo nuestros defectos, Él aún así conociendo nuestros errores, sabiendo los errores que íbamos a cometer, Él aún así
decidió voluntariamente tomar el lugar que nos correspondía. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, quiero cerrar con esto, en el capítulo 4 de libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, Jesús cumplió toda la ley y por eso podía ofrecer un sacrificio perfecto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en las mismas cosas en las que tú estás siendo tentado. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa lucha que tú estás teniendo, ese proceso que tú estás viviendo, Jesús lo sabe, Jesús lo vivió, te va a entender. Por eso tú puedes ir hoy confiadamente, por eso tú puedes voltear tu mirada en dirección a la cruz y reconciliarte con el Padre, colocando tu fe en nuestro Señor Jesús. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Amén. Señor te bendiga, que el Señor te guarde en el lugar donde te encuentres. Te damos gracias por acompañarnos. Amén.